Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con la siguiente clase, que son circuitos de primer orden. Ahora sí vamos a empezar a analizar circuitos de corriente directa, considerando el análisis transitorio. ¿Por qué se dice que un circuito de corriente directa se tiene que analizar usando el análisis transitorio? Porque ahora los circuitos no solamente son resistivos. Anteriormente, como lo hemos estado viendo, con resistencias nada más. Ahora vamos a hacer combinaciones con bobinas y capacitores, los cuales son elementos que no son, por así decirlo, no tienen una respuesta rápida, como en el caso de las resistencias. Recordamos que las resistencias, cuando nosotros cerremos la fuente, el voltaje y la corriente empiezan a circular de manera rápida. Sin embargo, en el caso de los capacitores y los inductores, esa respuesta es lenta, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos tener una herramienta para poder hacer el análisis. Y esa herramienta, pues, viene siendo lo que es la transformada de Laplace, que anteriormente ya lo habíamos visto en otras clases. Ahora, ¿cómo se divide el análisis de circuitos de manera transitoria? Los circuitos pueden ser de primer y segundo orden. En este caso, vamos a empezar a ver los circuitos de primer orden. ¿Qué es un circuito de primer orden? Un circuito de primer orden se caracteriza por una ecuación diferencial de primer orden. Es decir, que ese circuito va a tener una ecuación que esté relacionada con una derivada, ¿sí? Entonces, ese circuito va a tener una respuesta, ¿sí? Es decir, que va a ser así como esta que vemos acá. Esta respuesta, ¿qué significa? Significa la carga de un capacitor, la carga de una bobina, la corriente por una bobina, la corriente por un capacitor. Si nos damos cuenta, esta respuesta que tiene ese circuito es una respuesta lenta, ¿de acuerdo? Por eso es necesario utilizar la transformada de Laplace, ya que estas funciones son funciones dependientes del tiempo, ¿sí? Entonces, al ser funciones que dependen del tiempo, en cada instante, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en esta parte que nosotros le llamamos régimen transitorio, ¿sí? Que como les bien les comentaba, podría representar la carga de un capacitor o de una bobina. En este momento hay muchos valores, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos determinar cuánto es la carga del capacitor en un instante de tiempo o la carga de una bobina en un instante de tiempo, ¿sí? Y eso nos va a servir para hacer análisis de circuitos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar a ver un ejemplo para que ustedes observen cómo se realiza esto. El primero, ¿qué nos dice? Un circuito en serie, esto es muy importante, contiene una resistencia de 20 ohms y una inductancia de 10 henrios, conectadas entre las terminales de una fuente de voltaje de 110 voltios. ¿Cuál es la corriente un segundo después que se cierra el circuito? ¿Cuánto valen VR y BL en ese instante? Ok, eso es lo que vamos a resolver. Se ve muy complicado, pero van a ver ustedes que no es complicado. Ahorita van a ver por qué. Entonces vámonos a la pizarra. Aquí. Entonces, esto es lo que nos está diciendo el problema, ¿sí? Nos está diciendo que nosotros tenemos una fuente de 110 voltios de corriente directa conectada a una resistencia y una bobina en serie, ¿de acuerdo? ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo allá
la corriente, ¿sí? La corriente que circula a un segundo, ¿sí? Eso es lo que nos están pidiendo. La corriente que está circulando en un segundo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nos piden. Y nos piden también, en este caso, el voltaje de la resistencia y el voltaje del inductor en un segundo. También eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿cómo resolvemos? Vamos a comenzar. Primero, se dice que el interruptor está abierto. Entonces, ¿qué se considera cuando el interruptor está abierto? Debemos de considerar que las condiciones iniciales son iguales a 0, ¿sí? Recordemos que las condiciones iniciales, ¿qué son? Las condiciones iniciales son si la bobina tiene carga, si la bobina no tiene voltaje en ese instante de tiempo. Esas son las condiciones iniciales. Pero en este caso nos están diciendo que el interruptor ha estado abierto. Por lo tanto, si el interruptor ha estado abierto, se dice que la bobina no tiene carga. Es decir, las condiciones iniciales son iguales a 0, porque no hay ni voltaje ni corriente circulando por la bobina. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, vamos a resolverlo como tradicionalmente nosotros lo tendríamos que hacer, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff para poder hacer el método de las mallas y hallar el valor. Bueno, aquí, ¿cuánto vale el voltaje? Pues entraría la corriente por el lado negativo, menos 110, más el voltaje que cae en la resistencia, que es 20 por I de T, más el voltaje del inductor. ¿Cómo obtenemos el voltaje del inductor? Nos vamos a la presentación. En este caso no sería esta, sino sería del parcial anterior. El parcial 3. Nos vamos aquí. Y aquí está. ¿Cuál es el voltaje de la bobina? La inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Esto es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué nos piden allá? La corriente eléctrica. Chíspales. A ver. Aquí está, perdón. Entonces, el voltaje del inductor es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y todo eso es igual a 0. Entonces observen, miren, son 110, 20 por I de T, más la inductancia por la derivada de la corriente igual a 0, como lo vimos. Esto ya se complicó, jóvenes. ¿Por qué? Porque tenemos una ecuación diferencial. ¿Y qué tenemos que hacer en esta ecuación diferencial? Hallar I de T. Entonces, para hallarlo se nos va a complicar mucho. ¿Por qué? Porque hay que buscar la solución, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a borrar esto, quitar esto, para no complicarnos la vida, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, jóvenes, es aplicar la transformada de Laplace para evitar esa ecuación diferencial que nosotros vimos, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, el paso 1 es aplicar la transformada de Laplace al circuito, a este circuito, ¿sí?
¿Y cómo lo aplicamos? Bueno, en este caso, la fuente es de 110 voltios. Entonces, si tenemos una fuente fija de 110, la transformada de Laplace de 110 es 110 sobre S. Solamente le ponemos una S abajo, ¿de acuerdo? Si tenemos un valor fijo acá, solamente le agregamos una S abajo. Ya estuvo, ya hicimos su transformada de Laplace. No nos vamos a complicar con fórmulas. Ahora, en el caso de la resistencia, ¿cuánto es la transformada de Laplace de 20 ohms? Pues es 20. Queda igualito. En el caso del inductor, ¿cuál es la transformada de Laplace del inductor? Pues viene siendo 10S. Es decir, que para hacer la transformada de un inductor es igual a LS. Es decir, que donde va L le ponemos 10 y S. Esto no se complica la vida buscando fórmulas, ¿no? Ven un inductor de 10, le ponen una S. Ven un inductor de 20, le ponen 20S, en ese caso, ¿no? Entonces ya tenemos el circuito transformado a el dominio de la frecuencia o el dominio de Laplace. Ahora, vamos a analizarlo desde acá. Esto ya lo vamos a dejar para después. Vamos a empezar a analizar el circuito desde acá. Porque esto pues ya nos queda de una manera, una expresión algebraica muy sencilla. En el momento que se cierra el interruptor, acá va a empezar a circular una corriente, que en este caso sería una corriente transformada de Laplace I de S, ¿sí? Aquí era de I de T porque todo esto está en cuestiones del tiempo. Aquí sería I de S. Entonces vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff y hacer el análisis de la malla. ¿Dónde está entrando la corriente? En el lado negativo. ¿De cuánto es el voltaje? 110 S. Más el voltaje de la resistencia, que viene siendo 20 por I de S. Más el voltaje del inductor, que viene siendo I, y es S, I de S, todo esto es igual a 0. ¿Vale? Tengan mucho cuidado con estas S, jóvenes. Ustedes deben tener mucho cuidado, porque muchos lo confunden con el número 5. Entonces traten de dibujar bien su número 5 y su S. Ahora, si nos damos cuenta, esto es una expresión muy sencilla para analizar. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? La corriente, ¿no? Es decir, vamos a despejar I de S. Eso que tenemos que despejar de acá, la I de S, para hallar la corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar toda la expresión por S para eliminar este denominador. Entonces multiplicamos toda la expresión por S, acá por S, aquí por S, entonces no pinta. Vamos a ponerlo con color verde, aquí por S, todo esto por S, S y S, ¿no? Entonces, aquí ¿qué va a suceder? S entre S nos da 1 y nos quedaría menos 110 más 20 por S I de S más 10S por S sería 10S cuadrada I de S, todo esto es igual a 0. ¿Vale? Vamos a dibujar bien esto es igual. Ahora sí, vamos a despejar I de S de esta, vamos a llamar de esta expresión, que es una expresión algebraica sencilla. ¿Cómo lo despejamos? Simplemente pasamos de 110 y factorizamos, ¿no? Entonces sería 20 S I de S más 10S cuadrada I de S es igual a 110. ¿Vale?
Ahora sí, ¿qué tenemos que hacer acá? Vamos a factorizar I de S para dejarla sola. Es decir, que tenemos I de S ¿por qué? Vamos a ponerlo como un corchete. 20S más 10S cuadrada igual a 110. Dejamos ahorita la I de S, que es lo que estamos allá. Pues eso nos quedaría I de S igual a 110 entre, vamos a ordenar esto, vamos a ponerlo ¿cómo se llama? Ordenarlo por los exponentes. Primero tendríamos 10S más 20S. Ok. Entonces aquí ya tenemos la expresión en términos de Laplace, ¿sí? De la corriente. Ahora, esto, jóvenes, está en Laplace, pero tendría que regresarlo al dominio temporal. ¿Y qué tendría que hacer con esta expresión? Aplicar la transformada inversa de Laplace a esta expresión, ¿sí? Voy a aplicar la transformada inversa para hallar la expresión de corriente con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos? Ya sea que ustedes sean muy chéveres y lo hagan a mano o utilizando el software de Maple. Entonces vamos a abrir el software, vamos a verlo, ¿dónde está? Tenemos el Maple, ahí está, vamos a esperar que abra. Ok, se abrió. Nos vamos a nuevo documento, quitamos esto que no nos sirve, vale, y vamos a dejar esto fijo, ¿no? Para que quede claro. Nos vamos aquí a ayuda. Si no sabemos cómo encontrar, nos vamos a ayuda en Maple y ponemos acá Laplace. Como vamos a aplicar la inversa, sería la intrans, ¿sí? Entonces vamos a copiar esto. Control C, Control V, Enter, y vamos a copiar la parte que dice del ejemplo, ¿no? Para poner nuestra expresión. Vamos a quitar este. En este caso no sería Laplace, eso está mal. Vamos a quitarlo, vamos a poner la intrans. ¿Dónde está? A ver. Entonces, ¿cuál es el comando para poder hallar la transformada inversa? A ver, vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos. Permítanme. Creo que es inf Laplace, ponemos un paréntesis, ok, creo que es esto, control C, ok, vamos a poner acá nuestra expresión que tenemos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra expresión?
110 sobre 10S cuadrada más 20S. Es esta. Mm, 110 entre 10S cuadrada más 20S. 10 por S cuadrada más 20S. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar de dominio de S a T. ¿Sí? De S a T. Le damos Enter y ahí está. ¿Sí? Este viene siendo la transformada de Laplace de eso. ¿Sí? Es decir, que la transformada de Laplace de esta expresión es igual a, vamos a poner un ladito acá, aquí lo vamos a copiar, aplicando la transformada a esto nos queda 11 medios, que si lo convertimos sería 11 medios son 5.5, ¿no? 5.5, pues ahí de T es igual, ahora vamos a poner otro pulmón. .5 menos 5.5 a la menos 2t amperes. Ahí está. Ya vieron lo sencillo que es realizar esta resolución de este circuito. En lugar de que estemos trabajando con ecuaciones integrodiferenciales, lo único que hacemos es convertir este circuito a Laplace. Allá lo que nos están pidiendo, en este caso la corriente, hacemos las expresiones, despejamos, tenemos la expresión en Laplace, aplicamos la inversa con el software y ya tenemos el resultado. Ahora nos están pidiendo cuánto es la corriente en un segundo, ¿sí? Es decir, esto es I de t, ¿de acuerdo? En un segundo, es decir, que acá en t vamos a sustituir un segundo, ¿sí? Vamos a hacerlo acá abajo. 5.5 menos 5.5 a la menos 2 por un segundo. ¿Sí? En lugar de t ponemos un segundo. ¿De acuerdo? Y resolvemos. ¿Cuánto da eso? Vamos a usar una calculadora acá. Acá tengo una calculadora, que se las voy a pasar también para que ustedes tengan. Es esta que se llama Casio. Vale, para que no se les haga más fácil. Es como la que tengo en físico, pero esta pues ya es en software y la pueden instalar a su computadora. Entonces esto está en imaginarios, hay que ponerlo, cambiar el modo. Siempre tiene que estar en modo complejo, comp 1. Para cambiarlo se van en modo 1. Ahora sí, vamos a poner el valor 5.5 menos 5.5 ¿dónde está fíjense de esta debe ser esta así como cursiva, por a la menos 2 por 1, no es necesario poner el 1, pero bueno, lo estamos poniendo. Enter, nos da 4.75, es decir, que la corriente I de t, ¿sí?, a un segundo es igual a 4.75 voltios. ¿Sí? Si nos hubieran pedido la corriente
a 5 segundos. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir